Claro que sí. Buenas tardes. En primer lugar, quería saludar a las personas de la Coordinadora de Pensionistas que hoy nos acompañan en el Pleno y que son los que verdaderamente han impulsado la redacción de esta proposición no de ley. Nuestros banqueros son gente muy austera. Por ejemplo, los del Santander destinan 233 millones de euros a asegurarse unas pensiones de oro. Eso no les impide defender la bajada de las pensiones públicas o la elevación de la edad de jubilación, como hizo hace algunos meses el Bundesbank, proponiendo que ésta fuera a los 69 años. Pero no nos hagamos mala sangre con la doble moral. El fondo del asunto es que las pensiones son una pieza clave del estado del bienestar, más aún en tiempos de crisis. En España, el 34% de los hogares tiene como principal fuente de ingresos algún tipo de pensión y un 7,25% de los jubilados y jubiladas convive con personas en paro. Está en marcha un intento de desmantelar el sistema público de pensiones y hay un silencio casi absoluto. Los neoliberales asisten complacidos a un deterioro del sistema que les interesa para sus planes. Hay políticos y grandes empresas que prefieren culpabilizar a los ciudadanos y ciudadanas de una quiebra de la seguridad social por vivir más de lo debido o tener menos hijos en un país que nunca ha fomentado la natalidad con ayudas reales y no con campañas antiabortistas o enmiendas vergonzosas como las que defiende David Pérez en el Congreso del PP regional este fin de semana. Describamos... Tranquilidad. Silencio, señorías, por favor. De esta operación de desmantelamiento de las pensiones. La primera parte es el saqueo. El entonces Gobierno en funciones del Partido Popular sacó en julio de 2016 otros 9.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga de verano y el IRPF. Se está procediendo al vaciamiento sistemático de la llamada hucha de las pensiones. El Fondo de Reserva se creó en el 2000, llegó a tener 66.815 millones de euros en 2011 y el Gobierno Rajoy se lo ha ido puliendo durante su mandato hasta dejarlo en solo 24.207 millones. Han consumido 55.151 millones de euros en los últimos 5 años y quedan reservas solo para menos de un año. ¿Por qué se ha tirado del Fondo de Reserva? Por la caída de ingresos en la Seguridad Social como consecuencia de dos hechos. El menor número de cotizantes, al aumentar los despidos, los ERE y el desempleo, se han perdido 2,9 millones de cotizantes entre 2007 y 2013, y la disminución de las bases de cotización por la devaluación salarial aplicada. Es decir, la caída de ingresos es consecuencia directa de la política de austeridad y de las reformas laborales, primero la de Zapatero, lamentablemente, y segundo, las que ha aplicado Mariano Rajoy. En segundo lugar, la segunda parte de esta trama, el expolio. El problema está también en que la hucha se ha usado para bajar cotizaciones a los empresarios a través de las llamadas tarifas planas, que supusieron en 2016 una caída de 2.500 millones en la recaudación de la Seguridad Social. Incluso para sanear a la banca, como señala la prensa internacional, que indica que la hucha está pagando el rescate de 61.000 millones de euros a la banca, ya que el 97% de los activos totales de los fondos de pensiones del Estado español están convertidos en bonos en España para poder financiar estas ayudas a la banca. Y, por último, en tercer lugar, la estrategia de derribo. En paralelo, se intensifica la campaña de los interesados profetas de la catástrofe para sembrar el miedo. Formulan una falsa dicotomía: la quiebra del sistema o bajar las pensiones, con su no revalorización y un endurecimiento de los requisitos para causar derecho. En el colmo del cinismo, hablan incluso de solidaridad intergeneracional que pasaría por bajar las pensiones ahora para que éstas les lleguen a los más jóvenes. Tratarán de degradar las pensiones públicas para impulsar los fondos privados y atrapar el ahorro de millones de trabajadores y trabajadoras, ya que de forma voluntaria estos fondos privados de pensiones no han funcionado. Interesa destacar que las pensiones en España son muy bajas. El 53% es inferior a 700 euros y que muchos millones de trabajadores y trabajadoras no tendrían capacidad de financiarse una jubilación privada complementaria dado el empleo basura existente. La munición argumental que utilizan para vender la falta de sostenibilidad del sistema es que ha aumentado la longevidad, que la tasa de natalidad es muy baja, la llegada de la jubilación de la generación del baby boom y que se ha desequilibrado la ratio activos-pasivos.
Se intenta presentar dificultades del sistema con la inexorabilidad de los fenómenos naturales, como si fuera la sucesión de la lluvia y la sequía. Y no es cierto que sea algo inevitable. Empobrecer y liquidar el sistema público es una decisión política de la que deberían de dar cuenta sus electores los partidos que están en esta operación. Hay alternativas, por supuesto que las hay, empezando por la derogación de las últimas reformas de las pensiones del PSOE de 2010 y del PP de 2013, que es esta una de las más nefastas y que, en combinación con la reforma laboral, condena a la pobreza a una gran parte de los jubiladas y las jubiladas del futuro. Además, ¿por qué deben ser financiadas las pensiones solo con cotizaciones sociales y no con impuestos o incluso con el recurso a la deuda, si fuera necesario? Hay un derecho constitucional a las pensiones y se debe asegurar su prestación pública, de igual forma que se financia la educación, la sanidad o las carreteras. Las pensiones no deben depender de la evolución de la pirámide de población, sino de la riqueza de la fiscalidad y de la redistribución de la misma. Esto es, de decisiones políticas adecuadas y de si se gobierna para los más o para los menos, al servicio de la mayoría social trabajadora o de las élites financieras. Hay que recordar que la presión fiscal en España, de un 32,6%, es de las más bajas de Europa, donde la presión fiscal es de un 40% de media. La pensión media en la Comunidad de Madrid es de 16.158 euros al año, según datos de la Agencia Tributaria, y hay 350.000 pensionistas que cobran una pensión media inferior a los 6.500 euros al año, lo que indica que el 28% del total de pensionistas madrileños y madrileñas tienen una pensión que apenas les permite llegar a fin de mes, y existe un 14% de jubilados y jubiladas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según el último informe publicado por la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN Madrid. Voy terminando ya. Hay que abordar la situación. No se puede vivir al día, políticamente hablando, porque en cualquier momento bancos y compañías de seguros lanzarán la campaña definitiva contra las pensiones públicas. De nuevo se utilizará una supuesta crisis como excusa para una estafa monumental, convertir un sistema de reparto y solidaridad en uno de capitalización a través de planes y fondos privados. Y si alguien tiene dudas de esta estafa, que se informe sobre lo acontecido en Chile, donde 1 millón de personas se manifestaron hace no demasiado tiempo contra las administradoras de fondos de pensiones. Porque el debate de las pensiones, señorías, no es una cuestión técnica. El debate de las pensiones es pura lucha de clases. Muchas gracias.